Es político porque alude al poder, al ejercicio del poder que en un momento dado rebasa los límites que le han sido asignados y al hacerlo incurre en arbitrariedad, lesionando los derechos fundamentales de una o de varias personas. Fíjense que en una época pues, relativamente remota se estimaba que el poder residía en los entes públicos exclusivamente. Incluso se le definía como la fracción de potestades que ejerce todo órgano público. Pero ahora sabemos abundantemente que el poder puede ser ejercido también por entes privados, como lo reconoce nuestra legislación. Me refiero a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dice en el artículo 9 lo siguiente: sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos de Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otros semejantes. Pero si hubiese alguna duda en torno a ese punto, leo rápidamente la parte del artículo 10 que dice: procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Su ámbito de aplicación, no, es un medio preventivo o restaurador, y su ámbito de aplicación es amplio. Yo creo que aquí también es menester traer a cuenta el artículo 8, ¿verdad? Que es sumamente claro en torno a ese punto, y lo leo rápidamente. Dice el artículo 8 de la ley a la que me estoy refiriendo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Objeto del amparo: el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Es decir, es un medio preventivo o restaurador. Y luego señalamos que su ámbito de aplicación es amplio. El mismo artículo dice: no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. De tal cuenta que ese es el entendimiento que nosotros debemos tener siempre en torno al amparo. Sin embargo, la propia Corte señala lo siguiente en torno a que existe un límite referido a la amplitud del amparo. Ya sabemos que no hay conceptos absolutos, ¿verdad? Y esta es una prueba de ellos. Fíjense lo que dijo la Corte en el expediente 4761 del año 2009. Es un auto del 14 de diciembre del 2009. Dice, como aparece en la pizarra: pese a la amplitud de la procedencia de la garantía constitucional, oigan esto, su uso encuentra límite cuando se trata de impugnación de resoluciones emanadas de la propia jurisdicción constitucional, ya que de no ser así, desvirtuaría la esencia jurídica que a la misma es inherente, dando lugar a un círculo vicioso de impugnación constante, lo cual entrañaría una vulneración a los principios de seguridad y certeza jurídicas. Es decir, no se puede atacar lo resuelto en un amparo con otro amparo, porque si no, como lo dijo la Corte con suma eficiencia, estaríamos incurriendo en un círculo vicioso de ataques y de ataques y de ataques sin que concretáramos una solución, y lo que produciríamos, lo que generaríamos es un nivel de inseguridad extremo. Me refiero seguidamente
a los principios que rigen el amparo. En principio, traigo a cuenta lo relativo al principio me refiero a los principios que lo rigen y aludo al de iniciativa o instancia de parte que está legislado en el artículo 8. No, eso está malo, en el artículo 6. Perdónenme. El artículo 6 dice lo siguiente: impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo. Es decir, la promoción del amparo, instarlo compete a una persona. ¿A qué persona? La que fue destinataria del agravio o de la lesión en su ámbito personal o patrimonial. Y luego, la legislación establece con toda claridad que la sucesión de actos devinientes de la promoción del amparo son de carácter oficioso. Y esto no podía ser realmente de otra manera, ¿verdad? Porque nos situaríamos en una relación absurda y obtusa si el tribunal pudiese promover un amparo y él mismo resolverlo, convirtiéndose en juez y en parte. Ese es el primer principio. El segundo es el principio del agravio. Ya expusimos que el agravio es la afectación que una persona recibe en su ámbito personal o patrimonial a consecuencia de una conducta de acción o de omisión en la que incurre la autoridad. Traigo a cuenta, eso también está regulado en el artículo 8, pero leo en relación a la jurisprudencia lo dispuesto dentro del expediente 384-2009, que es una sentencia del 2 de junio de 2009. Dice así, como ustedes pueden leerlo: la procedencia del amparo está determinada, entre otros, por el hecho de que el postulante sufra alteración en sus derechos, esto es, que se le provoque un daño, lesión o afectación en su esfera jurídica, derivados estos de un acto u omisión proveniente de autoridad. A esto la jurisprudencia constitucional ha denominado concretamente agravio. Luego tenemos el principio de prosecución procesal. El principio de prosecución procesal alude a la conformación, a la estructura del proceso de amparo. Es una sucesión de actos que se inicia con el planteamiento de una demanda que tiene una pretensión que está encaminada a evitar una lesión de un derecho fundamental o a restaurar ese derecho cuando ya ha sido conculcado. Y para el efecto, en dicha demanda se acompañan elementos de convicción que dentro de un periodo, otra etapa, que es la de probanza, permiten que el juzgador o juzgadores integren un criterio y que les sirva de sustento al proferir la sentencia correspondiente. Es una sucesión de etapas, ¿verdad? Definitivamente. Recordemos que está conformado por el planteamiento de la demanda, hay una primera audiencia, una segunda audiencia, un periodo de prueba y la sentencia, e inclusive hay una alzada, ¿verdad? El siguiente principio es el de la relatividad de la sentencia. Hemos dicho e insistimos en que el amparo debe ser promovido sustentándose en la existencia de un agravio personal y directo, de tal cuenta que la sentencia que se profiere no puede ser erga omnes, porque está analizándose, examinándose y tutelando un agravio personal y directo. Entonces la sentencia tiene un carácter relativo, vinculado con el que la ha promovido, con el que ha promovido el proceso constitucional del paro. Luego tenemos el otro principio, que es el principio de definitividad. Está regulado en el artículo
19 y es al que doy lectura en este momento. El artículo 19 dice claramente lo siguiente: conclusión de los recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Hace unos minutos aludí a la metáfora esa de los compartimentos estancos y la reitero ahora, ¿verdad? Sin entrar en muchos detalles, que es menester para transvasarnos del compartimento estanco de la jurisdicción ordinaria hacia el de la extraordinaria, agotar trámites, diligencias, procedimientos, recursos propios de la jurisdicción ordinaria. Y si la afectación o el agravio persiste, entonces se dirimirá en la jurisdicción extraordinaria. Respecto a la naturaleza jurídica del proceso constitucional de amparo, es un proceso definitivamente, pero fíjense que por alguna reiteración de costumbre, hubo una época manifiesta en que todos hablábamos del recurso de amparo, ¿verdad? O todavía se alude ahora en menor grado al empleo de dicho término, o se utiliza aún, ¿verdad? Lo utilizamos a veces inconscientemente, la denominación acción de amparo, pero no es un recurso ni tampoco es acción. El recurso, ya sabemos, es una herramienta de impugnación de la inconformidad de una de las partes dentro de un proceso que se ventila en la jurisdicción ordinaria. Verbigracia la alzada. Inconformes con el pronunciamiento del juez de primera instancia, apelamos. Y un tribunal colegiado, la sala, va a conocer, va a revisar el pronunciamiento del juez de primer grado, confirmándolo, reformándolo o revocándolo. Hay, lógicamente, una variación subjetiva en el ente que está resolviendo, ¿verdad? Pero el contexto de la pretensión es el mismo, ¿verdad? Si se está dirimiendo un asunto alusivo al dominio o propiedad en primera instancia, precisamente ese mismo asunto se continuará dirimiendo dentro del contexto de la apelación. En el amparo no. En el amparo lo que se ventila o lo que se resuelve es la afectación a la esfera personal o patrimonial del afectado. No se incursiona en el asunto que se dirime en el expediente que subyace. Incluso el juzgador con el que se está inconforme por haber proferido cierto pronunciamiento puede ser el señalado, ¿verdad? Y tampoco es una acción, porque la acción es el derecho constitucional que asiste a todo ciudadano para instar, promover o estimular la acción jurisdiccional. Tengamos o no tengamos razón, estamos facultados para acudir a los tribunales y promover un proceso o procedimiento. Pero el génesis de ese proceso o procedimiento es la acción. Hasta allí no configura el proceso que se insta con fundamento en el ejercicio de esa facultad constitucional. La acción es la simiente, la semilla, el génesis de todo proceso. Incluso es el génesis del proceso constitucional de amparo. Entonces, definitivamente no puede identificárseles como recurso o acción. Es un proceso, ¿verdad? La palabra proceso, ya todos recordamos, procede del latín procedo, que alude a una sucesión de etapas que nos permiten concretar un objetivo o un fin. Y en este caso, el proceso jurisdiccional está conformado por una sucesión de etapas. El planteamiento de una demanda que contiene una pretensión, una etapa en la cual los elementos de convicción propuestos son desarrollados a efecto de propiciar el convencimiento del juzgador. Y finalmente se profiere una sentencia
declarando la existencia o inexistencia de un derecho y en ciertas situaciones, en la mayoría de ellas, existe dentro del proceso constitucional de amparo la alzada. Entonces, en conclusión, el proceso constitucional de amparo es eso, un proceso, sin afán de ser puristas, porque como repito, en reiteradas oportunidades, por costumbre o por las razones que fueran, utilizamos estos otros términos para aludir a ellos. Estas son las condiciones de procedibilidad del amparo. El amparo para su promoción o su viabilidad necesita observar estas tres características, estas tres condiciones: la temporalidad, la legitimación activa o pasiva y la definitividad. De manera breve y puntual voy a referirme a ellas seguidamente. Hablo primero de la temporalidad. Lógicamente, la incoación del amparo está sujeta a una temporalidad. No existe una condición ad perpetuum que posibilite interponerlo en cualquier momento, ¿verdad? Sino que existe un plazo para hacerlo. Esto está regulado en el artículo 20. El artículo 20 establece con toda claridad que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Es importante resaltar lo que dice el segundo párrafo del artículo 20, que establece que el plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve, cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Debemos recordar que la doctrina nos ilustra, aun y cuando la jurisprudencia recoge estos criterios, que hay tres tipos de plazos. Los plazos prorrogables, que son aquellos que pueden extenderse de gracia el término de prueba en el juicio ordinario, en el proceso ordinario, ¿verdad? Que puede ampliarse 10 días cuando concurren las circunstancias que denota ese artículo, que si mal no recuerdo es el 103. Hay plazos improrrogables, los que no admiten esa extensión y que pueden ser, por ejemplo, los que regula la ley en torno al planteamiento o promoción de los recursos. Ahí se fija taxativamente un lapso para interponerlos. Y luego están los plazos fatales, que esto lo define con toda claridad la jurisprudencia constitucional, y traigo a cuenta un auto que es de fecha 22 de febrero de 2016, emitido dentro del expediente 5749-2015 de la Corte de Constitucionalidad, que dice lo siguiente: dicho plazo es de conformidad con la doctrina de los denominados fatales, dado que una vez transcurrido este, sin que se haya, perdón, ahí está con doble L, pero así está textualmente en la sentencia, sin que se haya ejercitado la acción, se produce indefectiblemente la prescripción de la acción a promoverlo, sin que exista medio o forma que viabilice el medio cuando tal plazo ha vencido. Ese es un plazo fatal. Hay excepciones en relación al plazo, ¿verdad? Cuando el quejoso no haya sido notificado. Y vuelvo acá al artículo 20, que lo leo de nueva cuenta. Dice: la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por este el hecho que le perjudica. Dice de la última notificación. Entonces tiene que ser notificado.
Si no está notificado, pues el plazo no puede computarse. Y luego dice, cuando quien demanda la protección es persona extraña, pero afectada directamente por el proceso en el que se produjo la resolución anticonstitucional. Esto es, si una persona no es sujeto procesal y se emite una resolución que en un momento dado puede afectarlo, obviamente el plazo fijado constitucionalmente no le rige, ¿verdad? Porque sería absurdo que esto ocurriese. Y luego hay algo relacionado con los recursos inidóneos. La interposición de recursos inidóneos no interrumpe el plazo. Podría ocurrir que alguien, sin observar el principio de lealtad procesal, estuviese interponiendo recursos con la única finalidad de prorrogar ese lapso, ¿verdad? Ese sería el vicio al que se alude en este caso. Los recursos inidóneos no afectan en el cómputo del plazo. El recurso idóneo es aquel que tiene congruencia con la insatisfacción de la parte y que la ley determina su mecánica y señala específicamente su procedencia y el acto contra el cual debe promoverse. Y lo dice claramente la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Invoco para dicho efecto el expediente 1668 del año 2016, es una sentencia del 22 de junio de ese año que dice eh, en la parte conducente lo siguiente. Como cuestión inicial es preciso traer a cuenta que ha sido criterio de este tribunal que el requisito procesal de definitividad en el acto reclamado se produce cuando éste ha sido impugnado mediante todos los recursos idóneos previstos en la ley que lo rige u otra aplicable supletoriamente. De esa cuenta, la acción debe dirigirse contra la última decisión que se adoptó en aquella jurisdicción y que se haya emitido en el último de los medios de impugnación idóneos interpuestos y no contra aquel que originalmente produjo la presunta violación de los derechos. Entrecomillado. Resalto esto porque el haya así está escrito en el texto original. Siempre refiriéndome a los aspectos atañederos al plazo. Todos los días y horas son hábiles. Eso lo establece el artículo 5º, la literal A, y no creo que imponga mayor explicación. Y que el plazo que se observa para la interposición es un plazo no común. El plazo común es el propio de la jurisdicción ordinaria que determina la procedencia de una conducta procesal una vez que hayan sido notificados todos los sujetos procesales. En este caso no. En este caso, tal y como lo resaltamos y lo traigo nuevamente a cuenta en el artículo 20, la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado. Ese es el plazo no común, el que se aplica y rige en el proceso constitucional de amparo. Fíjense que aquí me permito presentar un ejemplo de la aplicación de la temporalidad y de la inobservancia de la misma y cómo esto incide en el proceso constitucional de amparo. Se trata de unas diligencias que en un tiempo fueron muy comunes y frecuentes por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, que enviaba a un auditor y a un técnico para establecer que se habían observado en los diversos comercios los requisitos establecidos por la ley, preferentemente el pago de los impuestos correspondientes. Y de advertir una falencia en este tipo de procederes, entonces se remitía el acta y el expediente a un juez de paz para que lo sancionara, y la sanción era el cierre temporal del negocio. Pero realmente esta circunstancia se resolvía con la promoción de un amparo, pero adviertan lo que pasó aquí. Leo la parte procedente de la sentencia que corresponde, es el expediente 918
del año 2008. Dice así: examinados los hechos acaecidos en el procedimiento que antecede a esta acción, se establece que la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio de un auditor notificador y de un técnico de fiscalización, se presentó al relacionado establecimiento comercial el 21 de agosto de 2005 con el objeto de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias de su propietario. En esa diligencia adujo haber constatado la comisión de una infracción de las sancionadas con el cierre temporal del establecimiento respectivo, por lo que el mismo día compareció ante el juez de paz correspondiente a pedirle que impusiera dicha sanción. Adviertan la fecha, ¿verdad? La fecha fue el 21 de agosto de 2005. Veamos la parte final relacionada con esta situación. El expediente 918-2008 dice: esta solicitud es la que el accionante señala como agraviante en el amparo que ahora se conoce, el cual fue promovido el día 30 de mayo de 2007, vale decir, más de 17 meses después de suscitado el acto reclamado y de ser conocido por este, tiempo que rebasa en exceso el establecido legalmente para este fin, que es de 30 días. Entonces el artículo 20 lo puntualiza y en este caso, al no observarse una de las condiciones de procedibilidad, que es la temporalidad, pues obviamente el expediente tiene que ser suspendido, como ocurrió en esta situación. Les hablo ahora de otra condición de procedibilidad, que es la legitimación activa o pasiva. Y para eso hago una evocación breve, perdonen la futileza, pero creo que es fundamental traer a cuenta los conceptos básicos del derecho y preferentemente del derecho civil, el de persona, personalidad y capacidad. La persona, invocando a don José Castanto Dueñas, a quien aludíamos hace unos minutos por su famosa definición del concepto de persona, es el sujeto del derecho, el ente susceptible de participar en una relación jurídica precisamente ejerciendo derechos y cumpliendo obligaciones. La personalidad es la investidura jurídica que faculta a la persona para introducirse dentro del mundo del derecho. Y la capacidad es una condición derivada, como lo recordamos bien, de la personalidad que permite que cuando ya estamos dentro del mundo del derecho, no vamos a permanecer inmóviles, ¿verdad? Sino vamos a ejercitar derechos y a cumplir deberes u obligaciones. La capacidad puede ser de dos tipos: capacidad de goce o de derecho, que es la que faculta a una persona a intervenir en una relación jurídica, pero a través de un representante como los menores de edad o los orates, ¿verdad? Que tienen que ser declarados en estado de interdicción. Y luego, la capacidad de ejercicio de hecho es la que permite, de conformidad con el artículo 8 del Código Civil, que nosotros seamos protagonistas sin necesidad de representación. Nos permite ejercer derechos y cumplir obligaciones por nosotros mismos. De esa concepción de la capacidad de ejercicio de hecho deriva la capacidad para ser parte, que a su vez la doctrina en dos consideraciones: cuando somos sujetos, cuando somos protagonistas en abstracto de cualquier relación jurídica, porque estamos facultados para ella, pero no la estamos concretando en este momento, solo tenemos esa facultad. Esa es la legitimatio ad causam. Y la legitimatio ad processum es cuando ya participamos directamente en una relación, que es cuando somos demandados o cuando somos demandantes. Esto propicia el surgimiento de la legitimación activa y legitimación pasiva dentro del proceso de amparo. La legitimación activa se refiere a la coincidencia que debe existir entre la persona que promueve el amparo y la persona que ha sido afectada en su esfera personal o patrimonial. Deben coincidir. Si es otra persona la que promueve un proceso de amparo, la que promueve un proceso de amparo
atendiendo intereses de otra persona, ahí hay una carencia de legitimación activa. Repito, ya lo sabemos todos, perdónenme, la legitimación activa alude a la coincidencia, a la identidad entre la persona que insta el amparo y el agraviado. Y la legitimación pasiva alude a la persona que detenta autoridad, que ha vulnerado los derechos fundamentales de una persona y la que es sujeto de amparo. Se habla de una legitimación popular, aunque la legislación no trae a cuenta esa referencia, pero se deduce que es la legitimación que asiste al Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos. Está regulada en el artículo 25. Ellos pueden intervenir en los procesos de amparo, propiciándolos, aunque no sean los afectados, ¿verdad? Dice el artículo 25, legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimación activa para interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados, que son los que la doctrina llama intereses difusos. Hablemos de la legitimación activa. Aquí estoy invocando yo una sentencia también de la Corte de Constitucionalidad proferida el 21 de enero de 2011 dentro del expediente 2142, que fue instado en el 2010 y resuelto hasta el año siguiente. Ahí hay un afán definitorio, ¿verdad? Tal vez no tan claro, pero sí se percibe lo atañedero a la legitimación activa. Dice, este presupuesto se deduce de la interpretación del contenido de los artículos 8, 20, 23, 34, 34 y 49, literal A de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en los que figuran las expresiones sus derechos, afectado, hecho que le perjudica, derecho del sujeto activo, interés directo, ser parte o tener relación directa con la situación planteada, las que son reveladoras y congruentes con la doctrina que establece que en el amparo no existe acción popular, sino que es necesario hacer valer un derecho propio. Lo precedente plantea una referencia a la legitimación activa, pero suscita dudas en contra de la acción popular. La ley no le llama acción popular, pero parece que la acción popular pudiera identificarse con la defensa de los intereses difusos, aunque algunos aluden que la acción popular es que cualquier ciudadano pueda plantear amparos en defensa de ciertos derechos que han sido vulnerados, como se suscitan cuando hay alguna incidencia que afecte a la población, entonces cualquier ciudadano podría promover un amparo. Ese tipo de iniciativa ha sido reconocida en algunos momentos, pero la propia Corte, con la facultad que tiene de retrotraer sus decisiones, lo ha dejado sin efecto. Entonces yo identifico, en mi modesta opinión, la acción popular como la que ejercen estos dos funcionarios en defensa de los llamados intereses difusos. Hablemos de la legitimación activa. Dice el expediente 1224-2016, en la sentencia que fue proferida en septiembre de 2016, lo siguiente: la protección que el amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos. Uno de ellos es que el postulante esté legitimado para impugnar el acto que denuncie como agraviante. Por regla general, la legitimación activa en amparo corresponde al afectado que directamente tiene interés en el asunto y en quien recaen las consecuencias jurídicas de la resolución o auto de autoridad o acto a veces de ahí de autoridad que impugne. Existen tres formas de constituirse como parte activa en el amparo. A, los que piden en nombre propio, en forma personal y directa, para la protección de sus derechos fundamentales. B, los que piden en representación de quienes la requieren, representante legal, mandatario o gestor judicial. Y C, los que piden
por reconocida representación en favor de una colectividad cuando se procura la protección de los derechos de solidaridad o los llamados difusos, que es lo que yo les señalaba, que en un afán personal yo creo identificar la acción popular con la defensa de los derechos de solidaridad, porque la misma Corte lo dice en la literal C, los que piden por reconocida representación en favor de una colectividad cuando se procura la protección de derechos de solidaridad o los llamados difusos. Fíjense que aquí me permití traer a cuenta ejemplificativa un caso en donde hay una falta de legitimación activa, que leo mejor lo que corresponde. Se trata del periódico El Periódico, ¿verdad? En un momento dado, tres conocidos personajes del mundo de la noticia, Silvia Jerea, Juan Luis Font y Claudia Méndez, fueron señalados y se promovió una querella en contra de ellos por difamación, pero ese tipo de cosas se ventilan dentro de los jurados de imprenta, ¿verdad? Por el fuero especial de los periodistas. Pero intervino quien era el representante legal de Aldea Global, Sociedad Anónima, que era la propietaria del periódico, don José Rumén Zamora Marroquín, e interpuso un amparo, pero vean lo que pasó. Leamos. Es el expediente 2389-2008. Dice, se ha promovido amparo por parte de Aldea Global, Sociedad Anónima, por medio del presidente del Consejo de Administración y representante legal, José Rubén Zamora Martín, contra el Tribunal 12º de Sentencia Penal, dirigiendo su reclamo contra el sorteo e integración del jurado de imprenta, llevado a cabo el 8 de febrero de 2008 ante la autoridad impugnada, dentro del expediente formado por la querella incoada contra los presuntos directores del diario El Periódico, Silvia Jereda y Juan Luis Font, y la editora dominical, Claudia Méndez. Vean lo que se resolvió. El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección constitucional solicitada con el argumento de que la entidad postulante carecía de legitimación activa para plantear el amparo, pues no es parte del proceso de Marras, criterio que esta Corte comparte. Hablemos de la legitimación pasiva. Dice la Corte, dentro de su jurisprudencia, en el expediente 1263-2013, dentro de la sentencia que profirió con fecha 14 de agosto del año 2013, la legitimación del sujeto pasivo se determina por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó o puede causar la violación a los derechos fundamentalmente reconocidos por los tratados internacionales, la Constitución y las leyes de aquella contra quien se dirige la acción y que dicho ente ejerza actos de autoridad en contra del amparista. Aquí hay un ejemplo de falta de legitimación pasiva. Lo leo. Se trata de un reclamo en contra de quien manejaba la cafetería de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Véanlo, por favor. Dice, expediente 1345-2008. La peticionante de amparo, María Eugenia Calito Valenzuela, en la acción que promovió contra el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, denunció como acto reclamado a el cierre de la cafetería que funcionaba en el interior del edificio, sede de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. B, la negativa de permitir su ingreso al local arrendado, y C, amenaza de ocupar el espacio donde funciona su negocio si no se accede a desalojar. Lo que resolvió el órgano jurisdiccional es lo siguiente.
Perdón, mil perdones, por favor. Dice, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, denegó la petición tras establecer la falta de legitimación pasiva del decano de la Facultad de Humanidades, pues los actos denunciados como causantes de agravio no fueron dispuestos propiamente por la autoridad impugnada, lo cual se establece del contenido del informe circunstanciado, pues la orden de desalojo fue emitida por la Junta Directiva de dicha facultad. Por lo anterior, se determina que no hay coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos denunciados, Junta Directiva, y aquella contra quien se dirige la acción, decano. Hablemos ahora de la definitividad. Y también traigo a cuenta una manifestación jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad, contenida esta dentro de el expediente 1668 del año 2016, sentencia del 22 de junio del año 2016. Dice así, es preciso traer a cuenta que ha sido criterio de este tribunal que el requisito procesal de definitividad en el acto reclamado se produce cuando éste ha sido impugnado mediante todos los recursos idóneos previstos en la ley que lo rige u otra aplicada supletoriamente, lo que deriva en que aquel acto fue revisado en una o más ocasiones. Por esta razón debe señalarse que solo cuando los mecanismos de defensa que establece la jurisdicción ordinaria se han agotado y se mantiene la lesión que se denuncia, se habrá llegado al estado en que, por presumirse que el agravio persiste, la instancia constitucional adquiere posibilidad de procedencia para repararlo. Aquí les presento un ejemplo de definitividad. Sí, este es un reclamo que planteó uno de los varios sindicatos que funcionaba en la municipalidad de Pochuta, y lo promovió directamente contra un viceministro que había realizado la función de homologación de ese pacto colectivo. Pero adviertan ustedes que hubo una falencia que se sitúa en la inobservancia de la definitividad. La parte conducente del expediente dice así: en el caso de estudio, la pretensión del amparista consiste en que se deje sin efecto la resolución 179/2006 de 6 de septiembre de 2006, proferida por el primer viceministro de Trabajo, que homologó el pacto colectivo de condiciones de trabajo que celebraron la Municipalidad de San Miguel Pochuta del departamento de Chimaltenango y el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel Pochuta, circunstancia que refleja la emisión de una resolución por parte de una autoridad superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que, de conformidad con el análisis efectuado, puede ser impugnada en sede administrativa para que dicha autoridad se pronuncie en forma definitiva respecto de este asunto, tal como lo indica el artículo 275 del Código de Trabajo. Y el colofón es el siguiente. En consecuencia, al no haberse agotado el procedimiento administrativo de trabajo previo a acudir a la vía extraordinaria por causas imputables a la solicitante de amparo, se advierte incumplimiento del principio de definitividad contenido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Fíjense que seguidamente, con todo respeto, porque yo sé que mis distinguidos colegas profesores lo conocen, pero traigo a cuenta que también hay alumnos escuchándolo. Me refiero al trámite del proceso constitucional de amparo de una manera sucinta y breve. Este es un esquema muy sencillo al que hago referencia de manera muy puntual. Fíjense que aquí en el número 1 se advierte la promoción del amparo, se redacta un memorial, es una demanda. Ese memorial debe observar meticulosamente todos los requisitos que exige el artículo 21 de la ley correspondiente. Bueno, lo presenta, Secretaría lo recibe, forma el expediente, lo admite a trámite
Pero al admitirlo a trámite pueden ocurrir dos situaciones. La primera, se advierte que no se cumplieron todos los requisitos del artículo 21. Como está, el tribunal no puede rechazar el amparo. Ese es un eufemismo al que aludiremos después, ¿verdad? Entonces le confiere audiencia al interponente por 3 días para que subsane esas falencias. Y el interponente las corrige, ¿verdad? Al corregirlas, volvemos a la situación normal, ¿verdad? Pero puede ser que no las corrija. Entonces, si no las corrige, o ni siquiera evacúa la audiencia, ocurre o acontece que se suspende el amparo y se manda al archivo el incipiente expediente que se ha promovido. Pero volvamos a la situación normal, que no hubo previos, como se les dice usualmente, o las falencias detectadas fueron subsanadas. Entonces ocurre que se notifica, les decía que volvemos al trámite normal, ¿verdad? Entonces, el tribunal notifica a la autoridad impugnada y le confiere audiencia durante 48 horas, solicitándole la remisión del expediente o un informe circunstanciado, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Existen dos posibilidades. Una, que la autoridad impugnada no remita nada y entonces se confiere el amparo provisional de inmediato. Pero imaginémonos que sí cumplió, ¿verdad? Entonces se dicta un auto en donde debe ocurrir lo siguiente. Se confiere audiencia por 48 horas, pero yo creo que aquí no lo incluí. No, sí. Fíjense que lo primero que debe hacer el tribunal es analizar el cumplimiento de las condiciones de procedibilidad que acabamos de examinar, la temporalidad, la legitimidad, y si falta el cumplimiento de alguna de las mismas, entonces se suspende el trámite y se manda a archivar. Bueno, ya lo establecimos, ¿verdad? Si se cumplieron, entonces se confiere una audiencia por 48 horas. Y así también, si no se ha otorgado, si no han ocurrido las situaciones que expliqué precedentemente, se confiere o se deniega el amparo provisional, ¿verdad? En caso de que el amparo provisional ya haya sido otorgado, se confirma o se revoca. Se notifica esta resolución y las partes tienen la facultad de promover aquí una apelación si están inconformes con el amparo, salvo que sea un amparo uninstancial, ¿verdad? Luego hay una notificación, se abre a prueba el proceso por 8 días. Aquí también hay una situación dual, una situación que presenta una situación de disyunción, ¿verdad? Si lo establece el tribunal, considera que se debe relevar el periodo de prueba, lo releva, ¿verdad? Ya sea por cualquiera de las circunstancias contenidas y dispuestas en el Acuerdo 1-2013. Entonces no hay una segunda audiencia, sino que definitivamente el expediente queda en estado de resolver. Por supuesto, puede solicitarse una vista que puede ser pública, pero una vez acontecida la misma, entonces se notifica y se dicta la sentencia correspondiente que estaría sujeta a la solicitud de aclaración y ampliación. Esto en el caso de que se hubiera relevado a prueba el periodo de prueba. Pero si no ocurre así, si no acontece de esa manera, entonces se reciben los elementos de prueba, ¿verdad? Que generalmente están contenidos en el planteamiento, porque aquí básicamente la prueba es documental, y se señala, se realiza la segunda audiencia en donde
las partes tienen la posibilidad de emitir argumentos en contra de los elementos dispuestos en la probanza, y aquí ya nos encontramos en la misma posición que expliqué con antelación en relación al relevo de la prueba. En este caso, se puede solicitar una vista pública, una vez que se celebra la misma, se notifica y se dicta la sentencia correspondiente. Esta sentencia puede ser motivo de apelación, es la que explicamos brevemente con el permiso de ustedes, porque yo sé que parte de las personas que me están escuchando pues conocen este trámite con detalle, ¿verdad? Perdonen que lo particularice porque hay patojos y patojas que los están escuchando, que están cursando esta materia. La apelación puede ser promovida de manera directa ante la Corte de Constitucionalidad y se recibe el memorial y la Corte dicta una resolución en la cual determina que se debe requerir el expediente al tribunal que dictó la sentencia. Se le notifica y el tribunal lo remite, ¿verdad? Entonces hay una resolución en la cual se fija una vista que puede ser pública si así lo requieren, se notifica a todas las partes y se dicta la sentencia que procede, contra la cual es viable promover aclaración o ampliación. Este es en el caso de apelación directa. Pero también se puede promover la apelación ante el tribunal que dictó la sentencia y hay una hoja de remisión en donde se envían los antecedentes. Entonces aquí ya acontece lo que acabo de describir, ¿verdad? Se dicta el auto al que yo hice alusión, una resolución señalando día, hora y hora para una vista que puede ser pública, se notifica a las partes y luego se dicta la sentencia correspondiente, la cual es susceptible también de aclaración y ampliación. Fíjense que también, sin ánimo de prolongar esto, quiero referirme brevemente, pero muy brevemente, y esto en clase lo explicaremos con mayor abundancia. Me refiero a algunos asuntos, a tres incidencias que yo creo que son fundamentales, ¿verdad? Que como repito, mis distinguidos colegas maestros y maestras las conocen. La duda de competencia. Esa es una situación que se produce no tan frecuentemente, pero ocurre, y que a mi juicio vulnera algunos principios consubstanciales al proceso de amparo. Fíjense que la duda de competencia se promueve cuando el propio tribunal o la persona que instó el proceso duda de la competencia de un tribunal. Regularmente es el tribunal. Entonces, el tribunal, al advertir que existe esta situación, en un lapso brevísimo de horas, 4 horas, lo remite a la corte dicta un auto, ¿verdad?, en el que resuelve, designa el tribunal que debe resolver, al que le compete resolver, lo notifica y contra esta resolución también hay aclaración y ampliación. Fíjense que se los traigo en cuenta porque a mí me impresionó mucho, hace muy poco tiempo, ¿verdad?, un par de meses, una situación que se concretó y que la describo brevemente de la siguiente manera. Fíjense que, sin aludir a la institución, porque todavía el asunto está en trámite, ¿verdad? Una autoridad intermedia, ¿verdad?, asumió una actitud totalmente arbitraria y abusiva, obtusa, como suelen ocurrir. Llamó a una persona que trabajaba en una dirección y le dijo: estás despedido y te vas en este momento, con improperios y actitudes insolentes, ¿verdad? Sí, pero que me notifiquen, le dijo. No, te vas y si no, llamo a seguridad para que te expulsen. No tuvo otra más que marcharse, ¿no? No pudo agotar la definitividad porque no estaba notificado. Entonces no podían promover ninguno de los recursos procedentes, ¿verdad? Y promovió un amparo. Como había dudas por lo nebuloso y lo alambicado y descompuesto de la situación, invocó a
a la autoridad superior y a la autoridad que lo había destituido de esa manera tan absurda, abusiva, impropia. Y se presenta a un tribunal, ¿verdad? Siendo que el amparo es de naturaleza amplia, como ya lo explicamos, y debe tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, el juez sale con el argumento de que quien debía precisar cuál era la autoridad impugnada era el que estaba promoviendo el amparo. Dentro del memorial se explicaba la situación y se le explicó también oralmente, sí, pero no, que con un criterio procesal civilista no podía. Entonces tuvo que promoverse una duda de competencia para dirimir esta situación, la cual se dirimió no con la celeridad que señala la ley, sino con un espacio temporal sumamente prolongado. Esa es una situación que la comento rápidamente porque ya sé que me excedí en el tiempo, ¿verdad? El planteamiento del error sustancial. Fíjense que el planteamiento del error sustancial conlleva recordar que hay errores esenciales, errores fundamentales, como cuando no se notifica una audiencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la recomposición, reconformación, subsanación del expediente no compete al tribunal de primera instancia, sino que es menester hacer la traslación a la Corte de Constitucionalidad, la que es la única que tiene facultad para resolverlo. Entonces la Corte lo recibe y resuelve, ¿verdad? Terminando lo atañedero y con certificación de lo resuelto lo devuelve. Pero hablaba de los errores sustanciales, que hay errores materiales que sí se pueden subsanar de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Amparo de Decisión Personal y de Constitucionalidad. Si es un error de redacción o un asunto que no incide en el trámite, que no puede determinar ningún aspecto fundamental, el propio tribunal puede resolverlo. Y para concluir, perdón que me extendí tanto, pero ahorita lo termino. Está el ocurso de queja se refiere también a una falencia como las que propicia la existencia del error sustancial. Solo que en este caso no lo remite el tribunal que ha incurrido en el error, sino que hay un planteamiento de la persona que se estima agraviada y lo plantea ante la Corte de Constitucionalidad, porque el tribunal probablemente no quiso o no consideró que existiera un error sustancial. Entonces, en este caso, la Corte recibe el expediente y resuelve. Con lugar, ¿verdad? Corrige el trámite. Sin lugar, considera que todo está bien. Este no es un medio de impugnación, se notifica contra la resolución que se profirió. Cabe declaración y ampliación que no resuelve nada fundamental. Regularmente se resuelve que no hay nada que aclarar y nada que ampliar. Bueno, les pido perdón porque creo que rebasé el tiempo que corresponde. Estoy concluyendo con esta exposición y vuelvo a reiterar mi gratitud no solo a las autoridades que consideraron que este modesto profesor podía intervenir en una lección inaugural. Muchas gracias por ello. Agradezco de nueva cuenta a mis colegas profesores y profesoras la fineza que han tenido al concederme el honor de su atención y a mis queridos alumnos y alumnas les envío un afectuoso saludo. Hemos concluido. Muchas gracias, licenciado Francisco Flores. Queremos darle nuevamente las gracias y en este momento les vamos a estar proyectando un video para los que aún no han llenado su asistencia para que puedan verificar cómo pueden llenarla, porque sin esta asistencia no se les podrá generar su diploma de participación, por lo cual agradecemos que ustedes puedan llenar su asistencia y para el efecto les presentamos el siguiente video. Muchas gracias. En este momento le voy a ceder la palabra a mi compañero Roberto Escoto.
Gracias, Lick, muy amable. Licenciado Flores, gracias por la disertación, muy buena. Contarle que tenemos una muy buena cantidad, casi llegamos a los 1500 vistas en nuestra página de Facebook. Lick, la primera pregunta que hacen es, ¿qué ocurre si en el tribunal que corresponde no se acata el amparo provisional? Con el permiso de ustedes, solo voy a buscar la norma con... Fíjense que si no se acata el amparo provisional, hay una serie de normas y disposiciones que regulan lo atañedero a la desobediencia. El artículo 51, 52, 53, 54 y 55 se refieren básicamente a esa situación. Por ejemplo, el artículo 51 dice: acto consumado de modo irreparable. Cuando el acto reclamado se haya consumado de manera irreparable o cuando vienen cesados sus efectos, la sentencia del Tribunal de Amparo hará la declaración correspondiente. Combinatoria al obligado. Decretar la procedencia del amparo en la misma sentencia, el tribunal combinará al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 24 horas, salvo que para ello fue necesario mayor tiempo a juicio del tribunal. 53. Apercibimiento al obligado. En la misma sentencia se apercibirá al obligado que en caso de incumplimiento incurrirá en multa de 100 a 4.000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales conscientes. 54. Incumplimiento de la resolución. Si el obligado no hubiera dado exacto cumplimiento a la resolución de oficio, se ordenará su encauzamiento, certificándose lo conducente sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Este es el artículo más viable, pero los otros también tienen relación con ello. Gracias, Lick. Me mandan esta pregunta desde el Centro Universitario de Chiquimulía, Santa Rosa. El rechazo liminar del planteamiento de amparo está prohibido, pero ¿acaso la suspensión del trámite del amparo no equivale al mismo efecto? Fíjese que sí, realmente yo creo que es un eufemismo eso de decir que se suspende, ¿verdad? Realmente yo creo que lo que ocurre es que lo que se produce es un rechazo atenuado, ¿verdad? Porque sí le dan al interponente la posibilidad de que enmiende las falencias que son relativas a la observancia del artículo 21, pero creo que en definitiva, primeramente, ¿verdad? Es en efecto un rechazo, aunque como repito, con el eufemismo del caso, se diga que es una suspensión. Licenciado, la tercera y última por parte de estudiantes. ¿Puede la esposa del agraviado o un familiar dentro de los grados de ley promover un amparo en su nombre? Fíjese que esa es una pregunta muy peculiar, ¿verdad? Porque yo en lo personal creo que sí se puede, pero hay una serie de circunstancias que deben considerarse en torno a ese punto. Déjeme buscar el artículo. Gracias, Lick. Estamos muy activos, le comento, me pregunta. Sí, me imagino. Fíjense que el artículo 23, la pregunta es que si puede la esposa del agraviado promover el amparo o actuar dentro del amparo. El artículo 23 dice: gestor judicial. Solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley podrán actuar gestionando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúen por razones de urgencia para la debida protección de los intereses que les han sido encomendados. Si nosotros advertimos, dice el artículo, solo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de ley, de conformidad con la naturaleza amplia del amparo, pues obviamente, a mi juicio, en mi muy modesta opinión, tendría que intervenir o podría hacerlo. Pero fíjense que con un criterio eminentemente civilista, se ha hecho alguna argumentación en contra de la participación de la esposa, porque si nosotros recordamos de conformidad con qué artículo, creo que es el 190 o 191 del Código Civil, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Entonces, como el artículo dice, los parientes dentro de los grados de ley, algunas personas con un rigorismo extremo y olvidando la naturaleza del amparo,
dicen, no, la esposa no puede, ¿verdad? Pero yo creo que se puede invocar la naturaleza de amplitud contenida en el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, y que obviamente, siendo que la razón de ser de este proceso es la tutela de los derechos fundamentales, en mi muy modesta opinión, sí debe participar. Realmente la Corte así ha resuelto, venturosamente. Gracias, licenciado. Pasamos ahora con las preguntas de los docentes. Licenciado Luc, por favor. Yo no lo escucho. ¿Me escucha, licenciado? Ahora, hasta ahora no lo escucho. Muy bien. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿En dónde se determina la calidad de un instancial de un amparo? Lo determina las reglas de la competencia, en principio, cuando se refieren a que el amparo se plantea directamente ante la Corte. Si usted me permite, lo relaciono en un momento, voy a buscar el artículo. Yo diría que en los artículos 11 al 15, en donde se prescribe que hay amparos, por ejemplo, que se plantea contra el presidente y el vicepresidente, contra el Congreso y contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, se determina que solo puede ser promovido ante la Corte de Constitucionalidad de conformidad con el Acuerdo 1-2013. Entonces, ahí se está estableciendo la competencia, básicamente señalando que se tienen que dirimir ante la Corte de Constitucionalidad y que obviamente ahí no puede haber apelación. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe el llamado amparo popular en nuestro medio? Hace unos minutos me refería a eso y decía que en términos muy concretos y rigurosos no, porque eso posibilitaría que la población en términos de generalidad pudiera promover amparos en defensa no solo de sus intereses, sino de la colectividad en términos de generalidad. El artículo 25 posibilita que sea la institución del Procurador de Derechos Humanos y el Ministerio Público los que, en defensa de los derechos difusos en la doctrina, puedan promover el amparo, aunque no se refiere a una acción popular netamente, yo modestamente la identifico como tal. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos realizan, ¿se puede promover el amparo en contra de entidades de derecho privado? Sí, en efecto, también lo abordamos hace unos minutos. Los artículos 9 y 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal, sí lo determinan, particularmente el artículo 10, ahorita lo digo, dice procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la aplicación del principio de preclusión en el amparo es un valladar para la tramitación del mismo? Fíjese que la verdad es que en lo personal y tal vez dentro de un criterio sustentado en la subjetividad, yo creo que sí. La verdad es que dentro de la amplitud del proceso constitucional de amparo, pues obviamente creo yo que es un rigorismo que impone límites a la tutela que debe brindar un proceso de esta naturaleza, pero lo cierto el caso, como lo señala la propia Corte, hay una preclusión automática incluso que señala que sin necesidad de pronunciarse, una vez rebasada cierta etapa del proceso constitucional,
entonces es viable que se plantee la preclusión y arguyen que ciertamente es tutelar el proceso constitucional de amparo, pero si no se observa la preclusión, esto se convertiría en un desorden absoluto. Fíjese que yo tenía una manifestación de jurisprudencia por acá, pero no la encuentro. Pero así lo dice, ¿verdad? Corte en el 1-2013, creo que lo señala. En un minuto, Nelson, si no lo encuentro, no lo leo, ya sé que lo rebasé. Muy bien. No lo encuentro en este momento, pero ese es el argumento que formula la Corte. Muy bien, vamos a leer una pregunta más y con esta vamos a dar por terminado la ronda de preguntas, ya que son varias las muestras de felicitación, licenciado Flores. Muchas Usted gracias. sabe que es muy querido dentro del gremio y dentro de nuestra facultad. Y tenemos varias expresiones de satisfacción y de alegría por la disertación de esta tarde. Muchas Y la gracias. pregunta es aquí, ¿qué solución podría darse a la problemática de la utilización indebida del proceso legal por el abuso en la utilización del amparo dado en el sistema de admisibilidad obligatoria? Mire, yo honestamente, tal vez yo estuve dentro de la Corte y pues tal vez en alguna oportunidad me adscribí tenue y pálidamente a esa posición, pero es una garantía constitucional. Yo sí creo que limitarla es un exceso. Ciertamente hay profusión de planteamientos de amparo, pero yo definitivamente no me situaría dentro del contexto de las personas que consideran que pueden limitarlo, ¿verdad? Por el contrario, en una sociedad democrática los planteamientos de esta índole, aunque sean futilezas, deben dirimirse ante el tribunal para evitar que se concreten situaciones de hecho que son fuera de todo contexto y de sentido común. Yo pienso que el planteamiento y resolución de los conflictos en una sociedad civilizada, organizada, debe ser ante los tribunales. Entonces, generar valladares o limitaciones o inconvenientes para la tramitación del amparo, yo no creo conveniente, ¿verdad? No lo digo como un abogado que litiga en este ámbito, sino que como un ciudadano que advierte que la formulación de pedimentos en respeto de los derechos fundamentales no debe tener valladares ni limitaciones, mi querido Nelson. Muchas gracias, licenciado Francisco Flores. Es así como damos por concluida esta jornada, no sin antes poderle ceder la palabra al maestro Henry Arriaga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que él tiene a cargo el cierre de esta jornada del amparo. Gracias. Muchísimas gracias, Lick Nelson. Muy buenas tardes a todas las estimados amigos profesores, estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pues bien, estimados amigos, han sido 2 jornadas que se han ido como agua. Realmente hay algunos profesores que nos han comentado en estos días que hasta hubieran querido más tiempo para este tema tan importante, pero espero realmente que haya sido de su agrado, pues, y que sea de sumo provecho para todas y todos, estoy seguro de ello. Estimado y querido maestro Juan Francisco Flores Juárez, para nosotros ha sido un verdadero honor, los que hemos sido sus alumnos en todo el sentido de la palabra, el tenerle con nosotros en estas 2 jornadas. Quiero agradecerle muchísimo su entrega, su pasión de siempre. Yo hace 8 días comentaba que cuando usted estuvo como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, nunca dejó la cátedra y sé perfectamente que usted desde las 7 de la mañana ya estaba dando clases en la jornada matutina y después lo teníamos en la noche. Así es que siempre muchísimas gracias por ese amor a la facultad. Y hoy pues manifestado a través de estar con nosotros en estas 2 sesiones. Por supuesto que vamos a tener el gusto de personalmente entregarle un diploma, un mínimo gesto de parte nuestra, un diploma por la participación de estas jornadas de inauguración del segundo semestre de 2022, pero en estos momentos pues vamos a proyectar en pantalla
ese diploma que le estamos otorgando y que dice Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presente diploma al licenciado Juan Francisco Flores Juárez por su participación como conferencista del tema El proceso constitucional de amparo, con una duración de 4 horas virtuales. Estaba en la ciudad de Guatemala el 13 de agosto de 2022. Aparece en la firma de la licenciada Evelyn Chévez como secretaria académica, del licenciado Dick Cáceres, jefe de control académico de nuestra facultad, y de su servidor. Un diploma similar, pues como participantes estarán recibiendo todos nuestros profesores y estudiantes de acuerdo al proceso virtual ya previamente comentado. Pero, pues antes de concluir, yo sí quiero manifestarle, maestro Juan Francisco Flores Juárez, que yo siempre le he admirado, fui su alumno, y ahora pues también es alguien a quien yo le pido consejos para hacer la mejor gestión que se pueda en el decanato, y siempre le seguiremos molestando y pidiéndoles dichos consejos que son muy valiosos para nosotros. Y espero poder tenerle pronto una actividad similar a esta, pero presencial, en donde estoy seguro que tendremos a cientos de estudiantes allí escuchándole. Mientras tanto, pues tengo el gusto de entregarle de forma virtual este diploma, agradecerle en nombre de toda la comunidad facultativa esta participación y a todos nuestros estimados estudiantes y profesores titulares, interinos, de licenciatura, de posgrado y de los otros programas que estamos sirviendo, pues agradecerles muchísimo y siempre exhortarles a seguir con las actividades de educación continua de la facultad. Dentro de 15 días tenemos una nueva actividad, por lo menos ya tenemos dos actividades ya a las puertas que vamos a estar comunicándoles próximamente para que pues todos ustedes puedan participar. Tenemos agendadas ya las actividades del 27 de agosto y el 10 de septiembre dentro del programa de educación continua que hemos creado en nuestra facultad. Estas actividades están orientadas no solo a nuestros profesores, sino que también especialmente a todos nuestros estudiantes de la facultad que pues están sumando a este esfuerzo. Les invitamos cordialmente el sábado 27 de agosto, tendremos la trilogía estructural del derecho procesal, que estará siendo impartida por el doctor Eric Alfonso Álvarez Mancilla, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y después, 15 días después, el 10 de septiembre, vamos a tener el tema Ciberseguridad en Guatemala, análisis de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, Decreto 39-2022, que será impartido por la ingeniera Débora Mesa, quien es una profesional que ya ha estado con nosotros y nos ha apoyado en otras actividades vinculadas al área tecnológica, vinculadas con el derecho también. Así es, estimados amigos, que agradecerles a todos, felicitarles a todos por este esfuerzo. Les esperamos en la próxima actividad que vamos a estar realizando. Una vez más, reiterar nuestro agradecimiento más profundo a nuestro querido y apreciado maestro Juan Francisco Flores Juárez. Muchísimas gracias. Lick Nelson, te devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, señor decano. Como lo indicaba el señor decano, pues este programa de educación continua, su propósito es la actualización y la fomentación del conocimiento. Este programa está impulsado por el maestro Henry Arriaga, nuestro decano de esta facultad, y como él indicaba, pues ya tenemos programadas 2 actividades más para ustedes. No queremos terminar esta transmisión sin antes agradecer la participación de todos y agradecerles a que participen en las próximas conferencias. Ya como lo dijo el maestro Henry Arriaga, pues la primera va a ser el 27 de agosto con el doctor Eric Álvarez Mancilla, con el tema Trilogía Estructural del Derecho Procesal. Va a ser el próximo sábado 27, en el mismo horario de 4 a 18 horas, y después seguimos con la ingeniera Mesa.
Débora Mesa, que ella trae el tema ciberseguridad en Guatemala, análisis de la ley de la prevención y protección contra la ciberdelincuencia, decreto 3922. También va a ser el sábado 10 de agosto de 4 a 6 p.m. Por lo que agradecemos su participación y esto sería todo. Hasta la próxima. Feliz tarde.